Bueno, buen día a todos. Tengo el privilegio nuevamente de poder estar aquí frente a ustedes y poder compartir, predicar la palabra, la santa palabra, la infalible, la inerrante y inefable, la inspirada y suficiente palabra de Dios, la que hay autoridad sobre todo. Amén. Yo lo creo, esa es mi convicción y debe ser la tuya también. Así que si queremos una iglesia viva. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 13. Capítulo 2, versículo 8 al 13. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo cada uno de estos pasajes, pero son versículos 8 al 13. Así que, igual bueno, vamos a leer yo un versículo y ustedes el otro lo leen en voz alta. ¿Okay? Dice versículo 8: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Cual sufro penalidades, aflicciones, amor de malhechor, la palabra de Dios nuestra presencia. Bueno, se lo nota medio dormido. Esa era la impresión, o medio desganado. Versículo 9 de vuelta. En el cual sufro penalidades, aflicciones, amor de malhechor, la palabra de Dios nuestra presencia. Versículo 10 dice: Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel de ser, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y verso 12: Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y ahora todos juntos: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por darme este privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la gente que ha venido. Te ruego, Señor, para que tú estés obrando en sus corazones, para que la palabra, la verdad tuya, Señor, tu santa palabra pueda llegar a través del Espíritu Santo. Crea convicción, Padre, si están en pecado o si están con luchas o tentación. Señor, crea convicción a través de tu Espíritu Santo para que puedas recibir a Cristo, puedas aceptarlo, puedas recibir la justicia que no es de los hombres, sino justicia que viene de ti a través de la fe en Jesucristo. Y te ruego, Señor, si hay hijos tuyos acá que puedan caminar en santidad, caminar en integridad de que tú has marcado, Padre. Ayúdame, y solamente soy un hombre pecador, hablando de otro hombre pecador que ha recibido perdón y gracia solamente. Y yo no puedo, Padre, pero solamente en tu poder es que este mensaje puede llegar a las personas. Así que te ruego, Señor, claridad al poder expresar cada una de las verdades que dice este pasaje y que podamos salir diferente de lo que llegamos, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Vamos a ver hoy la esperanza. La esperanza es el pilar del ministerio. La esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque, ¿saben? O sea, Pablo lo escribió en un contexto, en un momento dado, en una situación en especial. ¿Cuál era esa situación? Que él estaba en la cárcel. Era la última carta que estaba escribiendo, esto según la historia, la última carta, y estaba ahí escribiendo en la cárcel solo, el barrio lo habían abandonado, estaba con frío, y estaba pasando diferentes situaciones adversas. Y no solamente eso, sino también tenía el peso de las iglesias, porque uno como pastor, y más como él, que fundó muchas iglesias, estaría pensando y orando, dejando toda la mano en el Señor, pero pensando, ¿cómo andará fulano? ¿Cómo estará mengano? ¿Cómo estará caminando con el Señor? Y bueno, y él tiene un deseo para que la obra continúe, para que no muera con él, para que no se frene. Porque ella sabía que iba a morir, ella sabía que estaba cerca su partida. Entonces le escribe esta carta a Timoteo,
aún teniendo miedo, temor de qué es lo que podría pasar, pero él le exhorta, le anima a que sea lo que venga, tú Timoteo, vos Timoteo, seguí, continúa, persevera. Entonces ese es el mensaje que Pablo escribe en esta carta, pero él necesitaba, y Timoteo necesitaba, una esperanza sólida para el cual estuviera fundado su fe, su confianza. Porque si la esperanza no estuviera sólida, no estuviera arraigada en algo que es trascendental, en algo que es fuerte, Timoteo se iba a derrumbar. Timoteo se iba a derrumbar, primero, por su propia carne. Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, al final de ese capítulo dice: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Entonces su propia carne era una batalla. Pero no solamente era su propia carne su batalla, sino también muchas veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia iban a aparecer lobos vestidos de ovejas. Y dentro de la iglesia también, ahora, todo dentro de la iglesia caminan todo bien, ojalá caminan todo bien. Pastor Mason puede dar testimonio que no todos los veces caminamos bien. Yo hay veces donde también caminaba y aún ese camino mal, y entonces todo es color de rosa en mi interior. No todos van a caminar bien. Entonces Timoteo iba a sentir desánimo por eso, y no solamente eso, sino también habían personas que estaban queriendo detener el avance del evangelio, soldados, el gobierno romano que ya se estaba levantando, y los judíos que odiaban, que no querían que se predicase el evangelio. Entonces, y en lo que Pablo llama en Filipenses capítulo 3, enemigo de qué cosa? Enemigo de la cruz de Cristo. Eran enemigos. Entonces, Timoteo necesitaba una esperanza bien fuerte. Y no solamente él necesitaba una esperanza bien fuerte, sólida, porque ese iba a ser su pilar, iba a ser aquello por el cual todo el techo, toda la presión iba a caer sobre eso, y toda persona es insuficiente. Si confía en su propia fuerza, ese ministerio va a caer, pero necesitaban de algo más fuerte, que esa esperanza está en Cristo. Entonces vamos a ver 4 raíces de nuestra esperanza, que vamos a ver en este pasaje, 4 raíces, que es la esperanza de Timoteo, que vos y yo necesitamos tener en cuenta para poder avanzar, para poder continuar, aunque las cosas, las situaciones sean complicadas, difíciles, tanto con nuestra carne, tanto con la batalla personal que tenemos contra el pecado, tanto contra la batalla que hay en el mundo, y tanto que ofrece tentaciones y esto y aquello, y también enemigos de la cruz. Así que la primera es que acá vemos en versículo 8, verdades sobre el Señor Jesucristo. Vemos declaraciones, afirmaciones sobre el Señor Jesucristo, que Pablo está diciendo a Timoteo. Primero le dice una cosa: acuérdate. Recordá, Timoteo. ¿Recordá de quién? Recordá de, no sé, de un cristiano ahí que... No. Recordá de Jesucristo. Y dice, del linaje de David, resucitado de los muertos. Ahora, cuando quiere decir que era del linaje de David, ¿por qué diría del linaje de David? Eso está resaltando su humanidad. Eso está resaltando que él era hombre, que él descendía de un hombre directo. Por ejemplo, voy a leer Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Primero voy a leer Romanos 1:3. Si tienen allí, amén. Pero si no, siempre tengan el dedo o un apuntador en 2 Timoteo. No se vayan de 2 Timoteo. Romanos capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. Versículo 3 de Romanos capítulo 1. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, él era del linaje de David según su humanidad. Y al ser del linaje de David, lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 32.
es algo consecuente. Versículo 32 dice, y 33, voy a leer. Dice, o sea, él era descendiente de David y por tanto le pertenecía algo que Dios le prometió a David. Dios le prometió en 2 Samuel 7, versículo 12, al final de ese capítulo, de esa sección, Dios le promete algo a David. Y bueno, ahora se lo hace ese cumplimiento. Según en Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33, dice lo siguiente: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, versículo 32 dice, y el Señor le dará el trono de David, ¿quién? ¿De quién? Su padre. Su padre. No era un padre directo, físico, sabemos que no era, que el nacimiento fue virginal, o sea, fue una obra milagrosa de Jesucristo. Eso fue, hay muchos que dicen que es simbólico, pero no, fue algo literal, fue un milagro. Pero él está hablando, acá el autor está hablando de según la descendencia de María, según el linaje de María. Entonces, María tenía el linaje directo, era el linaje directo de David. Entonces, Jesús, por derecho, le pertenecía, ¿qué cosa? El trono. Él era un rey, o sea, legítimo. No era un rey por imposición, le pertenecía, no fue una imposición. Pero no solamente dice eso de Jesucristo, sino también dice que Él fue resucitado, ¿de qué cosa? De los muertos. Fue resucitado, obvio. Esa misma palabra te está diciendo que resucita de la muerte, pero era clara, resucitado de los muertos. La resurrección significa mucho, o implica mucho. Lo que implica, en cierta manera, las cosas que yo anoté, lo principal, es que consuma la expiación hecha a favor de los hombres. O sea, si Jesucristo no hubiera resucitado a los muertos, si Él hubiera muerto por los pecados, o sea, de una obra buena, si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado a los muertos, la salvación hubiera sido posible para los hombres. ¿Qué piensan? No, porque Dios no hubiera vencido la muerte, el arma letal del pecado. Y Dios el Padre significa, o sea, cuando Jesús resucita, significa que ese sacrificio hecho por los hombres, a favor de los hombres, quiere decir que cuando el Padre lo vio, dijo, o olía, lo vio, dijo, esto es un sacrificio, ¿qué cosa? Acepto, agradable. Esto es algo que vale. No es un sacrificio o algo hecho por los hombres, que se dice como en Isaías, las buenas obras que son para Jesús, para Dios, son como trapos de inmundicia. Lo mejor que vos podés hacer, lo mejor que vos podés dar, Señor, acá está mi título, Señor, acá está mi casa, Señor, acá está mi auto, Señor, acá está mi talento, Señor, acá está mi capacidad, Señor, acá está mi moralidad, todos estos años que fui bueno, todo esto. Dios lo huele y dice, es trapo de inmundicia, estás muerto, son delitos y pecados, nada puede cubrir tu pecado. Entonces Jesús, cuando muere en la cruz y derrama su sangre, preciosa sangre, y resucita de los muertos, ¿qué pasa? Jesús, Dios, acepta eso y es posible la salvación, consuma la expiación. Entonces vos, si no tenés a Cristo, si no tenés a Jesús y todavía la salvación no es una realidad en tu vida, si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si vos morís hoy, ahora mismo, es posible gracias a Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. ¿Qué tenés que hacer? Solamente creer y confiar y arrepentirte de todos tus pecados y vas a ver que tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Él fue resucitado de los muertos porque eso consuma, implica que la consumación, la expiación fue consumada, hecha a favor de los hombres. También, eso dice Romanos 4:25,
Pero también la muerte no les retuvo. La muerte no les retuvo. O sea, él debía salir como perdedor o ganador o vencedor de esa batalla, de esa pelea. ¿Qué piensan? Vencedor. Si nosotros queremos, porque como dice en 1 Corintios capítulo 15, ahí habla si ustedes han leído 1 Corintios capítulo 15, ahí habla acerca de la resurrección. Y si Jesucristo no resucitó, vana es ¿qué cosa? Nuestra fe. O sea, es en vano. ¿Para qué vamos a creer que Jesús no resucitó de los muertos si no creemos que Jesús resucitó de los muertos? Y si no resucitó de los muertos, ¿qué dice él? La conclusión: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, si vos decís que crees en la resurrección de los muertos, así como vamos a ver que Jesús va a resucitar a las personas que mueren con él, también tenés que vivir según así. Porque vos si solamente pensás, solamente decís, lo creo que Jesús va a resucitar de los muertos, Jesús me va a resucitar a mí también, pero no vivís de esa manera, solamente vivís para el hoy, solamente vivís para estos años, solamente estudiás y trabajás solamente para poder vivir en estos años, vivir y disfrutar, o lo que sea en estos años, estás viviendo mal. Estás viviendo solamente para esta vida. Y todo dolor, toda angustia, todo placer, todo eso es todo terrenal. Todo según la vista de acá, terrenal. Pero si vos confiás y crees que Jesús resucitó de los muertos, también Él te va a resucitar a vos en el día postrero. Y tenés que vivir conforme a esa verdad, todo lo que hagas. Ahora, Él resucitó de los muertos. Él fue del linaje de David y también resucitó de los muertos. Pero Él continúa, dice, conforme a mi evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo para todas las personas, para todos los pecadores. Dice en el versículo 9, en el cual sufro penalidades. En el cual sufro penalidades. Entonces, Pablo estaba diciendo, yo, Pablo, padezco. No solo lo predico, sino que padezco. Cárcel por él y por el evangelio. Yo padezco cárcel. Hace unos versículos atrás, unos versículos antes, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre. Y ahora Pablo está escribiendo, está diciendo, yo padezco también. Eso quiere decir que Cristo es digno, de su padecimiento y que Cristo es digno de nuestros padecimientos. ¿Por qué? Porque Él es rey por derecho y también es autor y vencedor de la muerte, es autor de la expiación y vencedor de la muerte, el autor y consumador de qué cosa también, de la fe. Hebreos 12:2. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con vos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, esto es la verdad. Pero ¿saben qué? Muchas personas viven así. Tienen a un referente, tienen a un ídolo, que no lo llaman ídolo, o sí, en algunos casos ídolo, sí, pero hacen, ¿saben por qué son sus ídolos? Porque pasan tiempo, gastan sus recursos, sus energías, todo en base a esa persona o cosa. Un ejemplo muy claro puede ser el fútbol, o puede ser Maradona o Messi. Por ejemplo, había gente que hablaba que para ir al Mundial de Qatar vendieron todo lo que tenían, o sea, compraron dólares y toda la plata que tenían, que esa era la plata para comprar una casa y para ir a Qatar, o sea, para comprar su casa, algo que va a durar, de cierta manera, si se lo cuidaba, toda su vida. Pero no, él prefirió ir ¿a dónde? A Qatar, para ver jugar a Messi, a Argentina, y todo bien, salió campeón, qué bueno. Pero vos si me preguntás si lo amo, no estaría en ahí. Pero esas personas sí, ¿por qué lo hacen?
porque creen que Messi y la selección, el mundial, lo valen. Y como lo creen, son consistentes con su creencia. Son consistentes. ¿Qué quiere decir? Son coherentes. Quiere decir, si realmente tiene valor, bueno, entonces una casa no tiene tanto valor como ir a ver al mejor jugador, Messi. O la gente que gastaba para ir a ver a Maradona, o etc. Todo el sacrificio que hicieron para verlo jugar valió la pena, porque vieron a los más grandes, supuestamente, de todos los tiempos en fútbol. Cuando estaban trabajando, ahorrando la plata, teniendo sus pertenencias, le dolía, seguramente le dolió vender la casa, pero se acordaban de por qué lo hacían, de por quién lo hacían. Recordaban a Messi y Maradona. Ahora, como vos, como Timoteo, debemos recordar ¿a quién? ¿A Messi, a Maradona para hacer sacrificio? No, acuérdate del Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Hermano, seguramente que lo ver este mensaje es también para exhortar, pero cuando vos estás trabajando, cuando vos estás haciendo cosas, estudiando o lo que sea, ¿por quién lo haces? ¿Lo haces recordando al Señor Jesucristo? ¿Te estás acordando del Señor Jesucristo? ¿O solamente te acordás de tu familia? Y está bien trabajar por tu familia, pero es eso, es un secular, un mundano lo hace. Cualquier mundano secular responsable lo hace. Pero el que adora en espíritu y en verdad solamente pueden hacerlo ¿quiénes? Los cristianos. Entonces, ¿te acordás del Señor Jesucristo en esos momentos? En momentos difíciles, lo haces para el Señor, acordándote de Él. Nosotros debemos recordar que Jesucristo es el Rey por derecho y que Él es resucitado. Por tanto, merece tu servicio, merece tu lealtad y sacrificio, como la de un soldado que milita, como de un atleta que corre, y como la de un labrador que trabaja. ¿Es así el Señor? ¿Esa es una verdad? ¿Le das tu servicio, tu lealtad, tu atención al Señor? ¿O el Señor es solamente algo complementario a tu vida? Solamente algo que lo haces solamente los domingos, solamente que lo haces algo para llenar tu tiempo. ¿Qué es? Acordate de Él en el día a día. Te da carteles que te recuerden que vivís para Cristo. Hay muchos pasajes muy buenos. Uno de esos es Gálatas capítulo 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo por la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Querés otro? También en Romanos capítulo 13, si no me equivoco, también dice lo siguiente acerca de nuestra vida. Romanos capítulo 14, dice versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, puedes decir, bueno, ¿qué tiene que bueno, amén, el Señor, Jesús es el Señor de mi vida. ¿Saben? Eso no es una realidad, lo digo así, yo viéndolo, no es una realidad de todos. Porque uno como pastor conoce la vida, sabe. Y acá los que están sirviendo, lo que viven, así en cierta manera, o los que están haciendo cosas en la iglesia, y no hace falta que solamente sean acá, también pueden hacerlo afuera. Son pocos, no son todos. Ojalá fuéramos todos, que haríamos un gran impacto en este barrio. Pero son pocos. Entonces, tenés que preguntarte si lo que acabo de leer es una realidad en tu vida. Y eso se va a reflejar en el día a día. Y ¿sabes qué? Es evidente, es notable. Yo lo voy a notar.
Y no es por aplaudir, porque acá no estoy dando el nombre de quién está sirviendo y quién no. No. Pero ¿sabes qué? Dios lo va a oler y va a decir, no, Él está sacrificándose. Él está viviendo para mí. Él está viviendo, utilizando sus años para mí. Espero que sea una realidad de tu vida y que puedas acordarte de estas verdades. Que Él es Rey por derecho y que es resucitado de los muertos. Él es digno de todo tu sacrificio. Si los mundanos hicieron sacrificio por ver a jugar a Messi, ¿cuánto más vos debes acordarte de todas las cosas que haces, aunque sean adversas, debes hacerlas porque Cristo lo vale? La segunda raíz de la esperanza es que la palabra que no puede ser detenida. O sea, la palabra no puede ser detenida. El versículo 9 termina con una frase, dice, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. En cierta manera, Pablo estaba, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Él recién nos dice, estoy sufriendo como modo de malhechor hasta prisiones. Estoy en la cárcel, no estoy fuera predicando donde me gustaría predicar, ahí en la plaza, repartiendo, no sé, en ese tiempo no había folleto, pero compartiendo la verdad a toda persona, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Ojalá predicase, ojalá tuviera esa libertad. Y no me importa si me dan azote, lo que sea, yo quisiera estar predicando. Pero ¿saben? Él sabe una cosa, que la palabra de Dios no estaba presa. No, miren, en Isaías capítulo 55, se lo voy a leer, Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11 dice lo siguiente. Versículo 10 al 11 dice esto, del capítulo 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que le envíe. Alguien, cuando llueve, ¿alguien puede tener la lluvia? Si todos nos unimos, toda la humanidad se une, hace un esfuerzo global para detener la lluvia, ¿puede detener la lluvia? No. Si empieza a nevar, como dice acá, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, si nos unimos en un esfuerzo descomunal, toda la humanidad trabajando, ¿puede frenar la nieve? ¿Puede frenar decir, no, la nieve se va a detener? ¿Puede frenar? No. Es algo natural, es algo inevitable, va a caer y va a producir fruto. La palabra de Dios tiene poder. ¿Y ustedes quieren saber que tiene poder? Lean Hechos y vean, hay versículos como por ejemplo, voy a leer solamente uno y después voy a nombrar Hechos capítulo 6, versículo 7, Hechos capítulo 12, versículo 24. Lo voy a leer Hechos capítulo 19, versículo 20. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 19, versículo 20. Y lo dice en contexto, o sea, después de una situación donde Pablo y sus compañeros recibieron oposición, o sea, persecución de parte de los enemigos de la cruz. Y de hecho, en el capítulo 19, versículo 20, dice lo siguiente: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué dice esto? Porque en versículos 18, 19 voy a leer para que puedan entenderlo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 9. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. O sea, y
no me acuerdo cuánto era la cuenta, me acuerdo cuando prediqué esa parte de ese mensaje, era como no sé cuántos millones de pesos o millones de dólares, era esa cantidad, pero la cuestión es que las personas que escuchaban el Evangelio estaban cambiando, estaban siendo transformadas. No es como ahora, que muchas veces muchos dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Señor, Señor, pero no hacen lo que yo le digo. Y gente que está alabando, adorando en los templos, y después salen afuera y son totalmente diferentes. Yo les he contado en diferentes ocasiones, cuando entré a trabajar en la panadería, y tenía como 7 o 8 personas que iban a cita con la vida. Y siempre hablaban, vos sos cristiano, hermano, sí. Y yo en ese tiempo era más recto todavía, o sea, ahora soy un poquito más abierto, pero en ese tiempo era como, solamente era casi prácticamente que los bautistas iban solamente al cielo. Pero no, entendía que no solamente hay hijos de Dios, diferentes cosas. Sí, solo se arrepiente de su pecado y creen en Él y demuestran por las obras. Pero ¿saben? De todas esas personas, solamente uno no decía malas palabras. Y todo no decía se le escapaba, sino que lo decían como práctica. Lo decían, che, vos, tráemela. Y se le decían malas palabras. Y esto. Formaba parte de su lenguaje. Entonces, esas personas no cambiaron nada. Esas personas no eran salvas. Esas personas no habían nacido de nuevo. Esas personas, vos cuando le decías, che, está mal eso, y no le importaba. No le importaba. Pero acá no es lo mismo. Acá estas personas estaban cambiando. ¿Por qué se ve que estaban cambiando? Que realmente habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque aquello que era contrario, porque era brujería, era magia, algo que estaba prohibido, ellos lo vendieron. Y no solamente eso, ellos vivían de qué cosa? De la magia. Es decir, dieron su trabajo. Chao. Eso es fe. Eso es fe. Y nosotros muchas veces no tenemos esa fe para seguirle a Él. ¿Dios lo dejó a esa persona? No la dejó. La desamparó. Porque, como dice Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. O sea, mora bajo la sombra. Y Él está ahí bajo sus alas. Nadie lo puede tocar. A su diestra caerán 10.000, a su siniestra 1.000, y así lo perseguirán, pero no van a tener victoria, porque Dios está con ellos. Entonces, gente, hermanos, realmente la palabra de Dios estaba creciendo, tenía poder. Y hoy actualmente pareciera que no tiene poder, pareciera que es dejada de lado, pero es por una razón. Porque, como dice más adelante, capítulo 2, versículo 21, dice esto: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Saben por qué Dios no te utiliza? ¿Saben por qué? Porque todavía no estás limpio. No te has limpiado de esas cosas. Estás sucio. Dios no puede utilizar un instrumento sucio. Dios no puede utilizar algo que todavía no ha sido redimido, que todavía no es santo. ¿Qué dice en 1 Pedro? Sé santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces, vos querés que la obra de Dios, vos querés que tus familiares sean salvos, vos querés que las personas de tu trabajo se conviertan. Bueno, hacé eso, limpiate, purificate. Anda a Dios, las personas van a ser redimidas, van a ser cambiadas cuando vos predicás y vivís conforme al Evangelio. Y vas a ver que la palabra de Dios no puede ser detenida, va a crecer inevitablemente. Los mártires de la catacumba, ellos fueron las personas que fueron perseguidas por el Imperio Romano. Ellos se reunían en cuevas, y para no ser descubiertos hacían un signo que ahora es famoso. ¿Cuál era? El pez. Y ellos hacían todo eso porque era una iglesia perseguida. Ahora, el César y todo el Imperio Romano en su apogeo, en cierta manera, ¿pudo detener el cristianismo? No pudo detener.
Roma cayó, pero el cristianismo siguió. El cristianismo auténtico siguió. Y porque se cumple lo que dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, ¿qué cosa? No prevalecerán contra ella. Después pasaron los años y la iglesia se corrompió. La iglesia empezó a hacer bautismo de infante. La iglesia empezó a hacer jerarquía en las iglesias. No eran, vemos en la Biblia que no había iglesias que tenían poder sobre otra o autoridad sobre otra, eran iglesias autónomas e independientes. Pero vemos que a través de los años había jerarquía y todas las iglesias respondían hacia un centro. ¿Cómo se llama ese centro? Roma. Y después el Vaticano. Y de no sé cómo va, según Mateo, en el capítulo 16, toma ese pasaje y empezaron a tomar a Pedro como el Papa. Y era como el sumo pontífice. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y que toda persona puede ir a Dios orando y confesando sus pecados en cualquier lugar. Pero todo eso se había perdido. Y toda persona debe ir a un cura y solamente, o un sacerdote, y había un montón de cosas. Y también eso incluido, prohibían a los que servían supuestamente a Dios, ¿qué cosa? Casarse, como un voto más de santidad. Y cuando en 1 Timoteo capítulo 4 dice que iban a haber apostatadores de la fe y que iban a prohibir casarse y que iban a mandar a abstenerse de alimentos. Y todo eso ya venía, pero no era nuevo, o sea, ya se iba dando al inicio de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Hubieron personas que eran fieles a la Escritura y que querían la Biblia para el pueblo. Querían la Biblia no solamente en latín, que estaba escrita y solamente no se pueden hacer traducciones, solamente la pueden leer ellos. Pero había personas que fueron valientes y que hacer traducciones de la Biblia implicaba aprender el griego, aprender todo lo que implica, pero no solamente eso, traducirlo, pero también con el riesgo de que iban a morir por causa de ese trabajo. Y murieron, la mayoría murieron. Y en 1517 estalla la reforma. Y saben, quisieron detenerlo, frenarlo, pero no podían. La palabra de Dios había sido desencadenada. La persona que, como dicen en Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Os hará libre. Y la persona leía y escuchaba y aprendía. Eso es verdad, eso es la palabra de Dios. Y pasaron muchas cosas que no lo voy a comentar, pero solamente quiero decir que de ese tiempo también surgen los bautistas. Surgen los bautistas de ese tiempo. Y también personas fieles quisieron ser más bíblicos y tratarse de seguir lo que dice la palabra. Pero más allá de bautistas, de esto, lo que quiero enfatizar es que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando empieza, como comenzó en el cristianismo hace 2000 años o hace 500 años, cuando se desencadena, nadie la puede frenar. Nadie la puede frenar. Porque Dios es el que está detrás. ¿Alguien puede tener la lluvia? No. ¿Alguien puede tener la nieve? No. Así es cuando la palabra de Dios es predicada. Nosotros vivimos algo similar. No estábamos encerrados en una cárcel, pero hace 3 años estábamos encerrados en nuestra casa, o casi 3 años. El gobierno prohibió reunirse, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. El pastor estaba allá, yo estaba acá. Y supuestamente me iba a volver al seminario ese año, pero no, Dios tenía otros planes, yo quería que me quede acá. Y entonces, cuando surge esto, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias a Dios, también Dios permitió otro instrumento, como el celular, la tecnología. Y en ese tiempo tenía el Moto G, creo. Y ya estaba siempre, todos los días, capacidad de almacenamiento lleno, entonces no podía descargar ninguna aplicación.
Pero bueno, borré, le pedí consejo también a Alexi, me acuerdo, y descargué Zoom. Y después varios se unieron a Zoom, y después poco a poco también algunos se fueron desconectando de Zoom, pero la palabra de Dios seguía siendo predicada. No se puede tener, porque tenemos que seguir ministrando. Y cuando dijeron, che, hermano, se puede abrir las puertas, el gobierno permite eso, y nosotros, obvio, hicimos, vinimos, toda recomendación, pero vinimos y nos reunimos. Pero la palabra de Dios en ese tiempo te desafió, porque dice, no podemos quedar. Yo el primer domingo, no tuvimos el primer domingo reunión. Estaba como triste, bajoneado. Digo, no tengo reunión, no tengo contacto. O sea, no voy a predicar este domingo. Y me bajoneé, me sentí un poco mal. Pero después, cuando ya empezaron a salir esta aplicación y todo, dije, bueno, ahí está, la oportunidad. Y después no solamente eso, sino también hubo otras plataformas, como Facebook, como YouTube. Y ahora por esa razón estamos acá saliendo en cadena nacional. Estamos por el canal de YouTube, ahí pueden ver, pueden revisar los mensajes. En Facebook yo también dije un día, tengo que contar mi testimonio. Entonces empecé a agregar a mis compañeros de la secundaria, porque había creado un Facebook nuevo, y el otro había eliminado, y los otros chicos que estaban ahí ya no tenían más. Entonces empecé a añadir. Y empecé a dar mi testimonio. Y varios de ellos supieron y yo quería que escuchen, pero bueno, la reacción, el resultado del Señor. Y uno pone ja, bueno, y lo etiqueta a otro amigo como riéndose de lo que estaba comentando. Pero ¿saben qué? No me importa si se burlan, no. Lo importante es que sepan que cuando yo lo negaba a Jesucristo, ahora yo lo digo abiertamente, públicamente, no me da vergüenza de decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y la palabra de Dios no está presa, no se detiene. Y eso es un ánimo para Timoteo. Era un ánimo, porque el esfuerzo y sacrificio que uno podía hacer por predicar la palabra no es en vano, no es una causa perdida. Satanás quiere que pienses de esa manera, pero no es así. Las veces que predicas de corazón, en amor y fe su palabra, Dios lo va a usar. Parece que la palabra no avanza, parece que entra, y sí, muchas veces caen, como dice el sembrador, salió a sembrar y cayó al costado del camino, cayó entre los pedregales y cayó entre los espinos. Va a haber así, pero hay veces que caen en tierra fértil. Y cuando cae en tierra fértil, da fruto a 30, 60, 90 y 100%. Dios lo va a usar. Parece que la palabra no avanza, parece que está detenida y que nadie se convierte. Pero no es así, porque Dios habla y nadie puede tener. Ezequiel recibió una orden. Primero le hice una pregunta. Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? No lo sé, Dios, tú lo sabes. Bueno, predicar, profetizar, dile a estos huesos que vivan. Y él empezó a predicar, y esos huesos tomaron forma, y después cartílago, y después carne. De esa manera, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, piadosa, se para y predica la palabra de Dios, los muertos son resucitados. Porque el poder de Dios es el Evangelio. ¿Cómo puedes difundir la palabra de Dios? Y es ahí donde estás. Primero, predicar que tenés al lado. Predicar a aquella que está en tu casa. Predicar a la persona que está a tu lado. Predicale. Predicar también al vecino. Tenés ahí un campo. Puede ser también a través de las redes sociales. Ponete ahí, hace un vivo. Hace un, no sé, ahora si los Instagram, hay tanta gente mundana que sube videitos, TikTok, videitos, shorts, todo eso, y nosotros como cristianos también puede subir a través de cartas, a través de carteles, difundir la palabra de Dios y confiar en el poder de la palabra. Confía en él. Porque Dios
Dios no se va a detener. Cuando hay personas que quieren servirle, piadosas y piadosas, Dios no va a detener su palabra. Ahora, la tercera raíz es la salvación de los perdidos. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor del escogido, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo soportaba esto por qué cosa? Por amor. Soportaba por amor. En otro pasaje, dice en 2 Corintios capítulo 12, se lo voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo me gastaré de todo por amor. Por amor. Y en el 1 Corintios capítulo 13 dice: si ofreces tu cuerpo como si fuese quemado y todo esto, pero si no tienes amor, ¿qué dice? De nada vale. Es en vano. Es en vano. Es como un símbolo que retiene. Así que hay otros pasajes que hablan que Pablo sufría por causa de la iglesia, para que la iglesia fuera edificada, creciera, fueran maduros, y todas esas cosas él las sufría por causa de Jesucristo, por causa de predicar, y vivían personas que eran enemigos y no querían que predicasen. Entonces él padecía, pero él lo hacía por amor y para crecimiento de los hermanos. Si no fuera por el amor, él no hubiera sido capaz de soportar el dolor. Él no hubiera sido capaz de soportar ese dolor. Pero como el amor dice que cubre multitud de cosas, multitud de pecados, él lo hacía y soportaba. También lo hacía con el propósito de que fueran salvos. Dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Él no está anhelando que tengan una mejor posición social. Además, en ese tiempo había personas que eran esclavos o no eran esclavos. Hay personas que él le da directrices directas a los esclavos. Y él no está diciendo la liberación de sus amos. Él no está sufriendo para que puedan sufrir, para que puedan tener la libertad de sus amos, la emancipación. No. Él está hablando de la salvación de qué cosa? Del alma. Salvación del alma. Y él, todo su sufrimiento, todo su padecimiento, eran para que personas pudieran obtener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cuando uno siembra, lo que obtendrá, o sea, si uno siembra como Pablo, lo que obtendrá es la salvación de aquellos que creerán. Y es verdad, acá dice: por con todos los soportos por amor de quienes, de los escogidos. Es verdad, Dios ha escogido a la persona para ser salvo, pero eso no quita que la persona deba creer, y eso no quita que toda persona rechaza a Dios. Pero esa persona debe creer en el Evangelio para ser salvo. Y también eso implica que debe haber quien les predique. Y Pablo sabía eso. Sabía lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Entonces Pablo sabía: yo lo voy a soportar. No me importa lo que sea. Si tengo que morir, voy a morir. Pero que esta persona escuche el Evangelio, para que ellos puedan ser salvos. Pablo se veía como un instrumento, como un medio que Dios usó para que las personas alcanzaran salvación. Una madre es igual, o a una ilustración, o padre, una madre o un padre que cuida de sus hijos y soporta cuando son bebés, soporta que, ¿qué cosa? Que lloren, ¿verdad? Que lloren, y después a las horas miras a ti. ¿Y qué hace un padre que ama a sus hijos? Lo va a cambiar, no lo va a dejar así, lo va a limpiar. ¿Eso le cuesta? Sí, le cuesta, no es agradable, pero lo hace por amor. Limpiarlo, bañarlo, sus enojos, tienen que corregir al hijo, tienen que corregir, instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aún
no se apartarán de él. Tiene que corregirlo, eso no es, a uno no quiere corregir a sus hijos. Porque le duele pegarle, le duele disciplinarlo. No digo que te va a un extremo, ¿no? Pero le duele. O sea, darle unas nalgadas. Pero luego uno lo hace, ¿por qué? Por amor, para corregirlo. Y sus quejas, sus caprichos y todo. Por eso yo no quiero que no. Pero una madre o un padre lo hace eso por amor. Lo ama y no puede abandonarlo. No quiere abandonarlo. No se imagina una vida sin su hijo. Aunque dejarlo sería lo más razonable. Sería lo más obvio para alguien que solo piensa en qué cosa. En sí mismo. Alguien que es egoísta. Y muchas personas no quieren tener sus hijos, o sea, no quieren concebir a sus hijos, o sea, no quieren dar a luz sus hijos por esa razón. Y ahora lamentablemente se aprobó el aborto. Muchas personas no quieren tener hijos por eso. Y la gente promueve eso. Que siga su vida normal, total, no van a tener ya la carga de un hijo, de un bebé. Pero la madre o el padre que ama soporta eso, soporta por amor. Y un día ese niño, un niño, será mayor e independiente. Y un día se supone que ese hijo te va a hincar a vos. Depende de cómo llegues anciano, ¿no? Pero se va a cambiar el rol. Y lo va a hacer por amor también. Nosotros trabajamos con la esperanza de que los perdidos recibirán salvación. Yo tengo que tener esa esperanza. La Biblia menciona que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Por tanto, yo debo creer eso. Debo confiar con toda mi fuerza. Porque si voy, que no, que sí, que esto, que no creerá, no. Y yo cuando me paro acá, me paro con la convicción de que aunque vea su rostro de diferentes maneras, tal vez mirando hacia el techo, mirando esto, tal vez durmiéndose, haciendo esto, pensando en, tengo que comer. Yo me paro acá con la convicción de que este mensaje no volverá vacío. Porque si no, me tengo que ir. Si yo no lo creo, ¿cuánto menos lo van a creer ustedes? Me tengo que retirar de esto. ¿Dónde me dedico a otra cosa? Por eso estoy una profesional. Tengo que creerlo, confiar. Y así me paro, hermano, es difícil muchas veces, pero tenés que confiar de que la palabra de Dios va a tener efecto en su corazón. Ahora, ustedes tienen dos opciones siempre en cada mensaje, o aceptarlo o rechazarlo. Dios va a bendecir cuando una persona lo reciba, porque Dios dice, da gracia al humilde y resiste a quién, al soberbio. Si vos tomás la otra opción, no esperes bendición, va a venir juicio. Va a haber nalgadas, disciplina. Eso no te prometo, Dios de amor, no. Pero Dios es Dios de amor y Dios de justicia y de santidad. Pero yo trabajo con la esperanza de que varias personas van a tomar decisiones por Cristo. De que las personas que no creen cuando ven la calle y le reparto el Evangelio, le predico el Evangelio, de que algo va a tener su efecto. Y yo sé que en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Debemos decir, por tanto, todo lo soporto. Soporto el calor, soporto el cansancio, soporto el sueño, soporto el frío, soporto el hambre, soporto que me paguen menos, tal vez surgen trabajo, como la otra vez el hermano compartía, un hermano, que por ir, él trabaja de fletero y dice que le llamaron pidiéndole que haga un flete. ¿Y qué dijo él? Dijo, sí, me voy. No. Dijo, no, me voy a la iglesia. ¿Pero te puedo pagar? No, me voy a la iglesia, soy cristiano. Tú, lo cortó. Bueno, tiene su método, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en la iglesia.
Por tanto, todo lo soporto. Usted piensa que por seguir a Jesús para obtener la salvación, para que la iglesia crezca, va a ser todo bueno, todas las cosas. No. Entonces, soportar el frío, el maltrato, las injusticias. Cuando sufrí injusticia, ¿qué va a decir? Me voy a pelear, bla. Yo no puedo hacerlo, pero la Biblia dice que el obrero, el anciano debe ser cosa contencioso. Y eso significa boxeador. ¿Se imagina? Boxeador, pastor boxeador, peleando con la oveja o con los lobos. Hermano, pero dice la Biblia que somos ejemplos de la ley. ¿Qué quiere decir la ley? Que las personas deben seguir ese ejemplo. Y ustedes deben seguir ese ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay injusticia? Cuando hay maltrato. ¿Te vas a largar a pelear ahí en el trabajo, en la calle? ¿Qué testimonio va a ser? ¿Va a ser para salvación? No va a ser para salvación. Va a ser para beneficio tuyo, tal vez te ganar respeto, lo que sea. Pero en la eternidad eso no va a contar. No va a contar. Pero Pablo decía, todo lo soporto por amor del escogido. Que me azoten, sufriré hambre, frío, lo que sea, pero por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación. La tercera raíz, las promesas del Señor hacia su pueblo. Versículo 11 al 13 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 8 dice que las personas que mueren con Él también van a vivir con Él. Y aquel que fue plantado en la semejanza de su muerte también lo será en la de su resurrección. Es decir, toda persona que fue identificada con Cristo Jesús al morir en la cruz, o sea, cuando uno cree en Jesús, uno automáticamente muere a sí mismo. Como dice Gálatas 2:20, estoy crucificado, ya no vivo yo, estoy muerto. ¿Qué va a pasar? Morimos en la carne, pero ¿qué va a pasar? Vamos a vivir con Él. Vamos a vivir con Él. Espero que hayas hecho eso, que hayas muerto con Jesucristo. Porque en la posterior tiempo vas a resucitar con Él. Y creo que no hay nada más glorioso que eso. Vamos a vivir con Él. Versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero de la primera parte, si sufrimos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es lo que va a suceder? Vamos a reinar con Él. Vamos a reinar. César, Nerón, que era el César en ese tiempo y que acusó a los cristianos de quemar la ciudad de Roma, y por esa razón se desató la persecución. Ahora, ¿dónde está Él? ¿Él está reinando? No está reinando Él. Él ahora está esperando el día de juicio. Está en el Hades. Y va a ser lanzado al lago del fuego. No va a reinar más, ya no reina más. Ojalá le haya disfrutado mucho, le haya pasado lindo en esta tierra. ¿Saben? Va a pasar todo, y está pasando toda una eternidad, y va a pasar toda una eternidad encarcelado. No va a reinar nada. Pero ¿saben? Los cristianos que hayan sufrido con Él van a reinar con Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17. Miren lo que dice. Romanos 8, capítulo 17. Capítulo 8, versículo 17. Dice lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No? Dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padeces. Si no padeces, no vas a heredar nada. No vas a heredar nada. Dice Mateo que los mansos heredarán la tierra por heredad. Pero acá está hablando de aquellos que sufren por causa del reino. Vamos a heredar el trono. Vamos a reinar con Él, hermanos. Si sufrimos por su causa, significa que estamos haciendo